Alejandro Magno, primera parte. Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Y vamos a continuar la serie que empezamos con Napoleón, de aquello de gente que ha pasado la historia como grandes hombres, pero tienen un lado oscuro y a veces importante ese lado oscuro. Así que hoy vamos a hablar de Alejandro Magno, que muchos prácticamente glorificaron como un dios y bueno, pues tiene su lado humano y así más. Bueno, de eso nos va a hablar sobre todo Jordi Cerdá. Yo lo voy a secundar en lo que pueda y ya sin más preámbulos le damos paso. ¿Qué tal, Jordi? Hola, pues mira, aquí Ricardo, preparado para echarle mano al segundo personaje, el gran Alejandro Magno. Y bueno, pues Es una continuamos. redundante redundancia, porque Magno significa grande, o sea, el grande Alejandro Grande. En fin, hacemos como la otra vez, si te parece bien. Procuraremos que el capítulo dure 1 hora y si dura más de 1 hora, vemos que dura más de 1 hora, cortamos y ya haremos la segunda parte, para no hacerlo demasiado alargado. Y si hace falta, Venga. hacemos 3 capítulos de 1 hora. Bueno, dicho esto, y como la gente quiere que entremos ya en materia, pues vamos a hablar de Alejandro, de Alejandro Magno, es evidente, de la situación que había en aquella época, ¿no? Las polis griegas que estaban debilitadas por la guerra del Peloponeso, una guerra civil, y al norte un nuevo reino que no era griego, pero le molaba mucho lo griego, quería ser equiparado a ellos, que los griegos lo consideraban como bárbaros y que se imponía. Y que hasta hacía pocos años era un pueblo de pastores ahí semisalvajes, ¿no? Entonces, cuéntanos quién era Filipo, de Bueno, Macedonia. lo que tú has dicho de Macedonia se comenta, se dice muy poco, pero yo creo que es muy importante. Macedonia, como tú decías, no se consideraba dentro de lo que es la polis griega como una región o un reino helénico, aunque los propios macedonios sí que se consideraban griegos. ¿Por qué? Porque los dorios, los jonios, que eran tribus que venían de la zona de Austria, se asentaron en el año 1200 en la zona de Grecia, bajaron del río Danubio en la península del Peloponeso, se asentaron, echaron a los pelagios, que era el pueblo original, y de ahí surgió la civilización clásica griega, cortándolo mucho. ¿Qué pasa con los macedonios? Los macedonios es la última tribu que llega de la zona del Danubio y se asenta en el norte de Grecia. O sea, su raíz es la misma. Lo que pasa es que sería como unos griegos, como protogriegos aún sin pulir. Una tribu de pastores, de seminómadas, hasta el punto que llega Filipo de Macedonia, hijo pequeño del rey Amintas, un personaje que daría para todo un programa, fue rehén de Tebas, luchó contra sus hermanos y hermanastros hasta que se hizo con el poder, como él decía, el cetro y la corona es para aquel que es capaz de empuñarla, un genio militar, un genio de la geopolítica y de la política. Pongámoslo todo en contexto, evidentemente no era una persona demócrata. Hizo un lugar en el mundo griego para Macedonia, estableció estos pueblos de pastores en ciudades, fundó ciudades, por ejemplo, tenemos Pela, la capital, y creó un reino, hizo traer a los mejores pensadores griegos, hizo crear teatros, él quería integrarse dentro de lo que era el mundo griego. El mundo griego no lo quería, por varias razones, porque lo veían como esto, como un griego sin pulir, que venía de lejos, porque no era una sociedad de polis, de ciudades democráticas, y eso para ellos era algo que no podían tragar, no podían dilucidar de ninguna de las maneras, y era un peligro para las polis griegas. Un reino en el norte que podía caer encima de ellos en cualquier momento y que no se atañía a las constituciones democráticas. Cuidado, la democracia de Grecia no es la de que tenemos ahora. Votaba aproximadamente el 5% de la población. Era una democracia
No, que era una democracia que votaban solo los ciudadanos. Los ciudadanos, bueno, es que iba a sobreabundar que tú ya lo has dicho bien, no, no votaban ni los metecos, los extranjeros, que eran una parte importante, ni los esclavos, que era otra parte importante, las mujeres, por supuesto, tampoco. No sé qué votaban en eso. Cuatro. Bueno, era casi a mano alzada en algunos casos, porque se podía hacer así. Y además, en principio, igual que en principio sería en Roma, pero luego las cosas no son así. Las democracias, por ejemplo, la ateniense, en fin, no se consideraba aquello como una cosa, como un privilegio. No, bueno, sí, como un privilegio quizás sí. Quiero decir que no estaba remunerado el cargo porque era un servicio a la ciudad, etcétera, etcétera. Había otro concepto de la política. Evidentemente, luego la cosa va degenerando. Pero efectivamente, no era una democracia al uso de lo que hoy pensamos con sufragio universal. Pero bueno, continúa. Bueno, había facciones, es que es un tema que me parece apasionante, el de Grecia, y aquí también nos podríamos perder, Ricardo, 1, 2 y 3 capítulos. Por eso he cortado rápidamente, he dicho, Pues mejor venga, lo dejamos estar. Vamos a pues intentar ir vamos. al grano. Venga, pues vamos. Tenemos el mundo griego que ha alcanzado el sumum de la cultura. En este momento, estamos hablando siglo IV a.C., ya va de capa caída, es decir, ya no es que no puede imponerse, hay otras civilizaciones que le pisan los talones, y el mundo griego democrático o de las polis democráticas se encuentra con un reino en el norte pujante que está en manos de un rey joven, en este caso Filipo II de Macedonia, que era un lobo y que pagaba, o sea, fue como una alternativa la monarquía, lo que los griegos llamaban la tiranía, una alternativa de gobierno. Entonces, nos encontramos en una época en la que Filipo llenó los cofres de oro de partidarios de gobiernos no democráticos, de los aristócratas, y en estas intentó, por la fuerza de las armas, conquistar diferentes ciudades. Creo que la que cayó en sus manos de manera más cruente fue Tebas. El reino de Macedonia, bajo Filipo, introdujo una novedad militar, que era las sarisas. Las sarisas es lo que dio la victoria en el campo. Él tenía dos cosas. Una era la caballería, a la que llamaba la punta, y las sarisas, a la que llamaba el yunque. Entonces era martillo y el yunque. El martillo golpeaba y el yunque masacraba. Es decir, con la caballería, su innovación táctica era con la caballería, arrastraba a los ejércitos adversarios hacia el bosque de sarisas. Tengo aquí unos palillos que los he querido traer por eso. Los bosques de sarisas eran soldados con lanzas de entre 4 y 5 metros en diferentes posiciones. Así, cuando venían los soldados quedaban pinchados, o cuando venía la caballería quedaba aplastada. No había nada que pudiera resistírsele. Los bosques del norte de Macedonia se sacaron estas sarisas. Entonces nos encontramos con este señor, Filipo II de Macedonia, un lobo, un genio militar, del cual, bueno, tuvo varias mujeres, se casó hasta 6 veces, si no recuerdo mal. La más conocida es Olimpia. La madre de Alejandro. Que es la madre de Alejandro, que es Olimpia de Piro, es el reino de Piro, es el reino que hay mirando hacia el norte a la izquierda, lo que sería hoy el sur de Albania. Un reino muy, muy pobre, un reino griego pequeño y pobre. Y Olimpia, bueno, pues fue casada por sus padres como alianza para poder disponer de la ayuda militar de Filipo de Macedonia. Olimpia tenía una característica. Todo esto, si alguien pregunta, y alguien dirá, bueno, todas estas cosas, ¿cómo caramba las sabéis? Bueno, pues al ser un personaje tan famoso y tan importante en su tiempo, destacó sobre todo Alejandro, pues ha habido diversos escritos sobre él. Por ejemplo, hay el diario de la corte, que está perdido, pero parece ser que los diferentes autores que nos han llegado hasta hoy beben de estas fuentes. Está Anábasis de Alejandro, que es de Arriano, eso para mí es el más conocido.
Y también está Plutarco, también tuvo acceso a las fuentes oficiales del reino. Y con estas dos obras, que son bastante extensas, podemos hacernos una idea de las características psicológicas, tanto del padre como de la madre, como del hijo, como está, por lo tanto, Filipo, Olimpia y Alejandro, y de sus compañeros. Hay que decir que a veces estas fuentes llegan a relatos legendarios. Por ejemplo, Plutarco cuando habla de que... sí, Plutarco llega a hablar de que se dice que fue engendrado por el dios Zeus, etcétera, etcétera, y que no era hijo, por lo tanto, de Filipo, sino de Zeus directamente y cosas de este estilo. Pero esos eran montajes posteriores. Pero los conocías, ¿no? Estas... Sí, que la conocí. Sí. Pero bueno, esto lo pongo como apunte así folclórico, porque claro, evidentemente no es propiamente historia, pero sí que hace el personaje. Es un personaje tan grande que tiene muchos mitos, muchas leyendas en torno suyo. Incluso es renombrado en ciertas zonas de la India. Tienen nombres diversos para acordarse de él. Como un mito legendario también en la India, en algunas zonas de la India. Bueno, dicho esto, continúa. Bueno, si alguno de los oyentes pues tiene curiosidad, les recomiendo vivamente una obra de Marie Renault. Marie, o Mary, en inglés Renault, es inglés aunque el apellido como los sea coches, ¿no? Como los coches. Yo la he devorado. Si no me la he leído 15 veces, no me la he leído ninguna. ¿Esta señora no fue la que hizo también A la luz de la Edad Media o algo así? Podría ser... O La mujer en la Edad Media, una cosa así. Podría muy bien ser. Es una autora muy buena. Combina dos cosas, lo digo por la curiosidad que puedan sentir los oyentes, combina dos cosas, que es un análisis muy pormenorizado de lo que son las hazañas históricas y te las destría de manera que te dice lo que es legendario de lo que no, comparando los dos libros, el libro de Plutarco, el libro de Arriano y otras obras menores que hay. Entonces ella te hace una comparación y dice, esto es muy posible por esto. Aparte, hace también una aproximación psicológica absolutamente interesante, en la cual vives el personaje de primera mano. Lo recomiendo de verdad porque lo van a disfrutar. Bueno, yo me la apunto, porque no lo he leído. Vas a alucinar de lo bueno que es Ricardo. Bueno, a mí me ha encantado. Ahora que estoy diciéndolo, me la voy a volver a leer otra vez. Porque los libros buenos hay que leerlos. Bueno, lo que tú has comentado antes de que era una leyenda que era hijo de Zeus, lo podemos aprovechar porque esta propia leyenda la echó a volar al viento su madre, Olimpia. Es la creadora de este mito, a la cual ella consideraba que su hijo era un dios. Y que el día de su nacimiento llegó del arena del santuario de Siva, santuario que hablamos en el último programa. Está en un oasis en Egipto, el famoso oasis de Siwa, donde hay un oráculo anterior, debe ser anterior al de Delfos, que es el más conocido, ¿no? Lo dijimos cuando comentábamos que que todo esto de los oráculos no es original griego, sino que viene, digamos, es copiado de Egipto, ¿verdad? Es copiado de Egipto, pero también en Roma también hay la Bonadea, que son las pitonisas, son las serpientes, el lugar donde está la serpiente. Entonces la diosa, la buena diosa, está personificada con la pitón, la serpiente, y por lo tanto Siwa como Delfos están relacionadas con la serpiente, con la senda de la serpiente. La propia Olimpia decía que había copulado con una serpiente. Eso ya nos da una característica de primera mano de qué tipo de personaje nos estamos hablando con Alejandro Magno. O sea, un origen mítico, no tiene padre, muere a los 33 años. Es como, desde mi punto de vista, es una preconfiguración de un Mesías no judío anticristiano. Porque no había cristianos entonces.
No, no había cristianos, pero desde el punto de vista, evidentemente había cristianos, pero desde el punto de vista de que se preconfigura más con la visión de los fariseos, de lo que sería el nacimiento del Mesías que estaban esperando, un líder militar, un rey que traería una unidad, que reinaría por sobre de todo. Pero quería decirlo, ya sé que no procede, pero creo que vale la pena que sea comentarlo. Entonces, Olimpia, que era una señora con un carácter, una belleza extraordinaria por lo que nos llega hasta hoy los relatos, pero de un carácter muy marcado, tenía una personalidad muy fuerte, tan fuerte como su marido, como Filipo II de Macedonia. Evidentemente, no hubo paz en este matrimonio, del cual nacieron dos vástagos, Alejandro y su hermana, yo no sé, creo que se llama Cleopatra. Ahora te lo digo. Tuvo varios hijos, Filipo, Cleopatra de Macedonia. Esta Cleopatra, hermana de sangre, hermana pequeña de Alejandro, tiene una particularidad. Se casó a los 18 años con su tío Alejandro, hermano de Cleopatra, de la madre de Alejandro. Y los dos Alejandros tuvieron un final bastante similar, pasados por las armas. Bueno, la cuestión. Filipo y Olimpia tuvieron un mal matrimonio. Evidentemente, cuando Alejandro era pequeño se separaron, que es cuando más duele y más perdura la herida en los niños. Esta herida fue muy significativa en Alejandro, que duró toda su vida, arrastró toda su vida ese dolor de ver dos padres con unas personalidades no complementarias y que se hacían daño el uno al otro, a todos los niveles, político. La madre no paró, pero evidentemente Filipo se volvió a casar y tuvo más hijos. Además está la anécdota aquella de que Filipo, la madre de Alejandro era, pues eso, de extranjera. Y la nueva mujer con la que se casó era de una noble Macedonia. Con lo cual dice, pues este tiene que ser, ahora vendrá un nuevo heredero y le dará un hijo legítimo. Bueno, eso estoy adelantando acontecimientos, ¿verdad? Porque eso fue aquel famoso banquete. Está bien, sí, lo del banquete ya iría para más adelante, pero la provocación fue esa, que alguien dijo eso y entonces que yo soy un bastardo y entonces, bueno, pero ya lo contarás. Pero bueno, eso es un poquito lo que está en el ambiente, ¿no? Bueno, el ambiente reina que él se casa no con una, sino con dos mujeres más después. Se casó con Meda de Odesa, que era una princesa tracia, con la que tuvo una niña que se llama Cotelas, que era se casó, que era de la tribu de los Getas. Y la siguiente mujer es la que estás contando, que es Cleopatra Eurídice de Macedonia, que era sobrina de Átalo, un miembro de la alta nobleza macedonia, que vivía en la propia capital, y con ella tuvo dos hijos, una que era Europa y la otra era Cárano, que Cárano, bueno, acabó como acabó. La cuestión, Cleopatra no paraba de echarle en cara a Filipo que era un marido adúltero, que la había echado, aunque vivía en el palacio y se la trataba con todas las consideraciones, pero una mujer que no soportaba no tener el poder. Evidentemente ya no era la reina consorte, sino reina ex consorte. Y lo llevaba fatal. ¿Eso quién? ¿Has dicho Cleopatra? Pues si la madre de Alejandro Magno, al ser apartada... Vale, es que has dicho Cleopatra. Discúlpame. Es Olimpia. Vale, Olimpia. No, lo digo porque estos lapsus a veces... Tienes toda la razón. Es que hay tantas Cleopatras porque tenemos la hija que se llama Cleopatra y tenemos la nueva mujer, que también la nueva mujer de Filipo, la madrastra de Cleopatra se llama Cleopatra. Pero solo hay una, para la gente solo hay una, que es aquella de que se enrolla con Julio César, pero bueno. Sí, que también tendría relación con Filipo, porque ya que lo dices, vamos a contarlo. Venga, Ptolomeo, compañero de juego de Alejandro, ya de pequeño lo podemos caracterizar. Alejandro le ponen nobles
macedonios en la capital para que se eduque con ellos, se entrene con ellos y se pueda tejer nuevas alianzas. Hay un chico que se llama Ptolomeo, que después acabó como rey de Egipto. Pero es que este Ptolomeo casi seguro que era hijo de Filipo. No se le ha hecho el ADN, ¿eh? Que también alguien me va a decir, te estás flipando, ¿cómo lo sabes? No, no lo sabemos, pero los testimonios de la época lo dejan muy claro. Y también por qué se cría con quién se cría y cómo acaba, cómo acaba. Probablemente era uno de los hijos bastardos de Filipo de Macedonia. Por lo tanto, si fuera así, Cleopatra, la famosa Cleopatra, la reina que todos conocemos, la que acabó, como dices tú, enrollada con Marco Antonio y con Julio César y muerta por la picadura de un áspid, pues sería también descendiente directa de Filipo II de Macedonia. Bueno, la cuestión, tenemos al joven Alejandro, que según las características de la época sabemos que no era alto, no una persona alta, una persona baja. Probablemente se le educó de una manera muy severa. Tuvo un primer maestro que le educó a la manera macedonia antigua, es decir, casi espartana. Alimentación muy poca, no por ser el hijo del rey comía mejor. Y eso podría haber hecho que no alcanzara la estatura mediana de los macedonios. Los macedonios son una tribu, como he dicho antes, que viene de la zona del Danubio. Son, no sé si la palabra se malinterpretará, son indoeuropeos e indoarios, por lo tanto son altos, castaños o pelirrojos y con ojos azules. Y Alejandro tenía la característica que no era alto, no era un hombre alto, era rubio pero no era alto. Otra de las cosas que sabemos a través del camafeo que nos ha llegado, es decir, el día de su boda con Roxana se inmortalizó como si fuera una estampa de la época, tallada en mármol, y se le ve la cara y tiene un prognatismo craneal aquí, es decir, tiene esto sacado hacia adelante y chafado. O sea, decir, la frente. Tiene la frente. Si alguien conoce el Barcelona, Fútbol Club Barcelona, y tengo que decirlo porque es una buena comparación, saben que hay un presidente que se llama Joan Laporta, pues Joan Laporta tiene prognatismo craneal, tiene este de aquí, así como salido, y la frente aquí abultada. Pues en el caso de Alejandro Magno aún era más evidente. Lo sabemos por el camafeo, lo sabemos por las diferentes tallas que nos han llegado hasta hoy, bustos, que incluso disimulándolo, porque se disimulaba como cuando uno intenta pintar lo mejor del otro, pues es muy evidente. ¿Qué nos lleva a esto? Pues que era una persona con una doble personalidad. Tenía, vamos a ver, esto que estoy diciendo del prognatismo craneal, que tenía la parte del lobo prefrontal achafado y que había sufrido un golpe de pequeño, lo cual oscureció una parte de su ojo, no sé si el derecho o el izquierdo, lo oscureció, tenía los ojos azules, pero una parte era negra. Es decir, tenía ojo azul y negro, probablemente del hematoma que sufrió de pequeño. Pues nos da una personalidad homérica. Tenía dos vertientes, el intelectual, el poeta, el gentilhombre, y el guerrero, que no había quien lo parara. O sea, para mí ha sido el gran guerrero de la historia. Julio César se le asemeja un poco, aunque es diferente y tiene otro tipo de tácticas militares, y tampoco tenía tanta voluntad de ser un hegemón mundial. Alejandro es el primer hombre en el mundo, del cual nosotros tenemos constancia, que intentó por todos los medios ser el primer rey del mundo, conquistar todo el planeta conocido. En el caso de Julio César, bueno, conquistó las Galias con 11 legiones, que tampoco está mal, con 55.000 soldados. Y hay tirandillo. Millones de galos. Pero el caso de Alejandro es aún más paradigmático. Tenemos otro Alejandro, otro Julio César, que es Napoleón Bonaparte, eso está clarísimo. Y ha habido otros personajes. Pero la cuestión, para que sepamos qué tipo de hombre nos tratamos. Es un chico, hay anécdotas que se conservan también de su infancia. Una de ellas es que tenía la voz aflautada y que era amanerado, es decir, tenía una vertiente femenina, su masculinidad estaba feminizada.
Probablemente, Marie Renault hace un retrato psicológico muy interesante, padre ausente, madre Madre. Sí, sí. alfa, una madre dominante, padre ausente, madre dominante, y chico tímido. Él, aunque su héroe era Filipo, que es así, también es verdad, para Alejandro Filipo era casi como un dios, lo quería, tenían dos caracteres también incompatibles, pero se querían. La que marca el carácter final del hijo es Olimpia, no es Filipo. Luego es la que está con él. Es la que lo cría, pues sí, lo cría. Incluso huyeron. Ahora llegaremos, huyeron juntos. Ahora llegaremos con lo que tú estás diciendo de Átalo. Antes has comentado de Átalo, que se ve en la película que se hizo, la última película. No la No la he recomiendo visto. porque, pues casi mejor, porque dice más, es más mentiras que verdades. Se ha comentado muchas veces que si uno de sus amigos, tú me sabrás decir cuál es, porque ahora yo no me acuerdo, era su Bueno, amante. lo he visto hace un momento porque antes me repasó un poquito el asunto, así que murió en la campaña, esa larguísima campaña que hicieron de 10 años por ahí, y no se me ha olvidado el nombre. Pero bueno, tampoco hemos de perdernos en los nombres porque, total, los nombres pasan. Quiero decir que la gente luego no. No te preocupes que esto se subsana, algún amable oyente nos dirá, ¿qué es este? Y ya está, no hay problema. Sí, es fatal porque mira que desde luego me estoy haciendo mayor, estoy perdiendo la Sí, capacidad pero de en la gestión. vale. En la De película gestión. parece que son demasiado amigos. Pues dicho así. Nunca se ha sabido exactamente, no había pruebas. Él públicamente no dio pruebas de que fueran amantes, pero es cierto que era un chico con una sexualidad diferente, Alejandro, y después podemos contar qué pasó con él. Bueno, la cuestión, el chico crece, el Filipo hace traer a los mejores maestros, lleva a uno de tus preferidos, a Aristóteles. Sí, sí. Fue discípulo directo de Aristóteles. Filipo se gastó no sé cuántos talentos al año en crear una villa solo para él y que también habían sus compañeros, pero las enseñanzas había que solo eran para él, las de Aristóteles. Creo que en Maeza hizo crear este espacio bucólico donde él pudo crecer y formarse. Bueno, como buen discípulo de Aristóteles, pues tenía estas dos vertientes. Su expedición a Persia fue también una expedición científica, pero vamos por partes. Era un chico inteligente, era un chico intrépido. Hay otra anécdota suya que es con el caballo bucéfalo. Pero, ¿eso es cierta o forma parte Sí. de la leyenda? No, ¿Eh? yo creo que no forma parte de él. Puede ser que haya sido adornada, pero los hechos básicos son: Filipo de Macedonia está en Pella, en un mercado donde hay caballos, y Alejandro, que lo acompaña, ve un caballo magnífico, negro, grande, enorme, precioso, y le dice: padre, cómpramelo porque lo quiero. Y el padre le dice: oye, con 12 años, ¿cómo que vas a hacer con este caballo? ¿Cómo lo vas a pagar? ¿Lo tengo que pagar yo? Padre, si puedo, nadie podía tomarlo, este caballo. Nadie. Entonces, si el padre le dice: bueno, pues si puedes domarlo, es tuyo. Lo que es leyenda es cómo lo domó o cómo subió. La cuestión es que lo domó y subió. El padre se quedó así porque pensaba: este es un amanerado, no se entera de nada. Y ahí es la primera en la frente que dice: cuidado, porque no es un cualquiera. Este chico es Y él intrépido. dice, bueno, es que le digo, la leyenda dice que el quid es que el chaval que se fijaba se dio cuenta de que el caballo se asustaba de su sombra y lo puso cara al sol. Eso ya es más. Es lo que yo diría que para mí, desde mi punto de vista, esto es la leyenda. La cuestión es que el chico pudo subir, lo domó y lo acompañó durante toda su vida adulta. De hecho, lo quería tanto que donde murió fundó una ciudad, Alejandría Bucefalia, que hoy en día aún existe, está en Afganistán. Bueno, era un experto fundador de Alejandría. Iba a decir de ciudades, pero casi todas
se llamaban Alejandría. La más famosa es la de Egipto, la de la biblioteca. Pero bueno, continúa. Bueno, es que hay tantas cosas que decir de Alejandro. Vamos a... Sí, vamos, seguimos. Está creciendo el Filipo mundo. se ha casado, tiene 2 hijos. Alejandro es joven, muy joven. No sé si tiene 16 o 17 años. Y Filipo le da 2 hermanastros. Primero es una niña, no pasa nada. No es una amenaza para el trono, para la sucesión al trono. El problema es el segundo, que es un niño. Y un niño macedonio puro. Aunque nadie dudaba de Alejandro, Filipo después lo demostró, hijo mío, yo nunca te he apartado, tú eres mi sucesor, pero él no lo vio así. La cuestión es que en el banquete de bodas de Filipo con la nueva mujer, con esta Cleopatra, sobrina de Átalo, este noble macedonio que le puso la chica casi en la cama a Filipo para tenerlo atado y ganar poder, pues en esa boda Alejandro siente que se lo menosprecia, siente que no está sentado en un lugar de honor, que a su madre no se la ha invitado y que él va como sin ganas y pasándolo mal. Entonces Átalo hace un comentario que es: brindemos por el futuro matrimonio y por una descendencia legítima de Filipo y mi sobrina. Claro, cuando dijo esto, él se levantó, era un tío como he dicho, con una personalidad muy marcada y tenía un pronto, este prognatismo craneal, lo que da es un pronto que no te puedes frenar. Se levantó y le dijo: ¿tú qué te has creído? ¿Que soy yo un bastardo? Y se le tiró al cuello. Entonces empezó una pelea, los amigos de Alejandro se unieron, la compañía, que me parece que se llamaba así, todos sus amigos, los nobles que iban con él, se unieron a la pelea y se formó un batibullo ahí. Filipo, que iba bebido, iba borracho, porque bebía no a la manera griega, sino a la manera macedonia. Esto daría también mucho para hablar. Bueno, yo he oído decir a ver si es esto, ya que lo has dicho, que los griegos consideraban bárbaros a los macedonios, entre otras costumbres bárbaras, es que tomaban el vino a palos secos sin mezclarlo con agua, ni con miel, ni con especias. Hay que decir que en aquella época las artes vinícolas no habían evolucionado como hasta ahora y el vino era una cosa áspera. O sea, no nos imaginemos un Ribera del Duero, ni un Rioja, ni un Borgoña. Era una cosa bastante más vasta, entonces había que suavizarlo. No sé si es eso, ¿no? Lo que decían. Es eso. Los griegos diluían el vino, a veces una parte de vino 5 de agua o una 10, por eso también bebían mucho, porque no había tanto alcohol, pero el problema es que los macedonios lo bebían puro. Como tú has comentado, para ellos era algo, claro, llegaba, era un vino muy concentrado con grumos, con una tasa de alcohol muy alta y hacía perder los estribos, porque iban a la que se habían tomado 4 copas, iban ya como cubas. Y en este caso, Filipo iba bebido hasta arriba y le exigió a su hijo que se disculpara. Y el hijo le dijo que no me pensaba disculpar, no me pienso disculpar porque este hombre me ha tratado de bastardo. A Filipo, que también tenía el mismo carácter que el hijo, pues si no te disculpas te voy a arrancar la cabeza. Y intentó saltar, estaban no en sillas, en esa época no se hacían los banquetes en sillas, sino en sofás, lechos. Sí. En esa época Filipo tenía proyectada, es que me he dejado varias cosas, porque tenemos que ir rápido. Filipo tenía proyectada. Tranquilo, sí, pues se hacen los programas que hagan falta. Filipo tenía proyectada la invasión de una parte del imperio persa para poder, las ciudades de la costa actual de Turquía, para poder liberarlas. Eran ciudades helénicas, ciudades griegas, que le habían pedido socorro porque habían sido ocupadas por el rey persa y por lo tanto los griegos se consideraban una nación oprimida, los griegos del Asia Menor, y él acudió como hegemón, él se hizo, consiguió que la liga, no recuerdo si es la liga eólica.
La Liga Corintia. Ahí, la Liga Hizo, Corintia, bueno, que le en el fondo la creó para poder intervenir la propia Macedonia. Es decir, sabes que estas ligas de ciudades se inventó una liga para tener una excusa, bueno, una cobertura legal en sus intervenciones en Grecia. Pues como hegemón de la Liga Corintia, él acudía a la llamada de los pueblos griegos del Asia Menor. En este contexto es cuando se casa. ¿Por qué lo digo? Porque Filipo desenvaina la espada, quiere atacar a su hijo Alejandro, todos se horrorizan, pero va tan borracho que al intentar saltar el primer sofá cae al suelo, como buen borracho que es, cayó al suelo y no se podía levantar. Y Alejandro, eso sí yo creo que es cierto, dijo la famosa frase de: y este es el hombre que os va a llevar a la conquista de Persia, si ni siquiera puede pasar de un lecho a otro. Llevaros a este borracho. Padre, rojo de ira, me lo voy a comer. Evidentemente los amigos de Alejandro le dijeron: lárgate. Lo cogieron, se lo llevaron porque va a venir la guardia y a ver qué te pasa. Tu padre está borracho, ha perdido la razón y en este momento de calentura pues puedes perder la vida. Se lo llevan, Alejandro es consciente que en esas horas su vida corre peligro y habla con su madre que ya está enterada porque tiene sirvientas suyas que le pasan la información al momento. Dice: hijo, tenemos que irnos de aquí, a ti te van a matar, a mí también. Y cogen dos caballos, la madre era joven aún y también se vistió a la amazona y salieron hacia el reino de Epiro a pedir auxilio al hermano de Olimpia, el hermano de la madre, el tío de Alejandro. Bueno, llegan al reino de Epiro y son recibidos por el hermano del tío que los acoge. Evidentemente, Filipo a la mañana siguiente se despierta y dice: quiero, ya está más calmado, pero aún así lleva un cabreo increíble, quiero que me llevéis a mi hijo aquí. Quiero hablar con él porque le va a caer la del pulpo. Y vamos a ver cómo arreglamos esto, porque lo voy a castigar y lo voy a castigar de manera dura. Y dicen: rey, ya no está aquí. ¿Cómo que no está aquí? Se ha ido. No le dicen dónde, pero lo averigua a las 24 o 48 horas. Sabe dónde está, sabe que lo tiene su cuñado, Alejandro, y bueno, pues envía emisarios para pedir que les entregue a Alejandro y a Olimpia. Su cuñado, aunque débil a nivel militar, ejerce como cabeza de familia y se niega en rotundo. Pero claro, tanto Olimpia como su sobrino como Alejandro Magno dicen: oye, mira, estás en una situación complicada, en cualquier momento te van a invadir el reino, escapad, yo me voy. Olimpia se queda con su hermano, que es la que menos tiene que temer, porque a quien busca concretamente es al hijo, y Alejandro huye al norte. Huye al norte a donde están las tribus tracias. Fue su prueba, su gran prueba, fue la forja del guerrero, la forja del hombre que llevaba dentro. Tuvo que vivir durante varios meses y hace mucho frío en la zona de Tracia, en invierno. Huyó con su caballo. Sabemos que, no sé si era bucéfalo, podría ser, no, la historia no lo dice, pero podría muy bien ser que fuera bucéfalo, porque están atados a nivel sentimental. Por lo tanto, podría muy bien ser que fuera con su caballo principal, bucéfalo. Varios de sus amigos se le unen. Varios de sus amigos van con él. Esa época fue muy dura porque tuvo que ejercer de guerrero a sueldo, un poco como el Cid campeador, para poder sobrevivir. O sea, los reyes de Tracia sabían quién era. Y estaban necesitados de buenos guerreros a caballo. En esa época no todo el mundo tenía un caballo, ni todo el mundo sabía luchar. Él y sus amigos, pues supongamos que eran una docena, un grupo bastante importante, pues alquilaron su espada para ganarse el pan. Pero claro, tenían que dormir con un ojo y una daga bajo la espada, como todos los reyes macedonios, porque el problema venía que los podían matar en cualquier momento, podían ser traicionados. Lo pasó muy mal. Al final,
gracias a uno de los amigos de Alejandro, que ejercía de secretario privado de Filipo, este hombre que estaba dotado por la diplomacia, pues él lo utilizó muchas veces a nivel estatal, a nivel del Estado de Macedonia, Alejandro. Pero en esa época este hombre ejercía una influencia muy positiva diplomática para acercar las dos posiciones y al final consiguió que Alejandro volviera. Pero fue una prueba de fuego para él. Padre e hijo se reencontraron, él pidió perdón, el padre también pidió perdón, hicieron las paces. Filipo fue consciente de qué tipo de hijo tenía porque había sobrevivido varios meses de invierno en Tracia alquilándose como guerrero y decide que van a unirse padre e hijo en aquello que mejor se llevan, que es en el campo de batalla. O sea, como padre e hijo se peleaban, pero como compañeros de armas eran inseparables y luchaban de manera coordinada. Se lo llevó con la Liga Corintia a la conquista de, antes lo he dicho, de una ciudad del norte de Grecia, Tebas, que se les había revelado. Y ahí Alejandro mandó la punta que es la caballería, y el padre mandaba en las Sarisas, el bosque de Sarisas, los palillos, los soldados de infantería, y lo que se llama su guardia de corps, la guardia que tenía de élite, los portadores de escudo. Pues a través de estas tres unidades aplastó Tebas y la redujo prácticamente a cenizas. Menos la casa del poeta Píndaro. Sí, es verdad. Aún no sé por qué. Sí, porque él no quería ser recordado como un bárbaro tirano y que en Grecia corriera la noticia de que él respetaba a los hombres de ciencias y de artes y a los poetas. Y era cierto. De hecho, le gustaba. No era ninguna mentira. Él era un guerrero despiadado, pero igual que el hijo, sentía gran atracción porque de joven había sido rehén en Corintio y pudo ver lo que después importó en su reino, que era la superioridad a nivel cultural de las ciudades helénicas. Esta es la razón por la cual también Filipo supo apreciarlo, porque lo vio con sus ojos y lo vivió. Bueno, pues estamos en esta situación. Alejandro y su padre hacen las paces, luchan, ganan juntos, el hijo aprende. El padre va a ser coronado como hegemón de toda Grecia a raíz de esta victoria. Lo hará en Macedonia, en un anfiteatro, y ahí es cuando es asesinado. Filipo II de Macedonia, creo que fue Pausanias quien le clavó una daga. Pausanias, un noble, ¿no? El Pausanias que todos conocemos, que hacía guías de viaje, ¿no? Este no lo conozco. No, hay un Pausanias famoso, digo, guías de viaje, que se dedicó a describir ciudades y, bueno, en fin, es famoso por eso. Pero es que, claro, los nombres se repiten, igual que Cleopatra. Que te he hecho entrar en duda ahora, ¿eh? Sí, no conozco este Pausanias. Yo solo Bueno, conozco déjalo. Continuemos. Hay una historia truculenta del asesinato. Hoy en día no se ha sabido quién fue el responsable. Había varias personas que hubieran muy bien sido los incitadores o los que pagaron la daga. Y lo que se sabe es que Pausanias había sido amante de Filipo de Macedonia y que este propio Pausanias había sido violado por los guardias de Átalo, suegro de Filipo de Macedonia. Entonces le pidió que lo vengara o que castigara a Átalo, este Pausanias. Esto nos dice la historia. Y Filipo se negó. ¿Podría ser un crimen pasional? Yo no lo veo. Y después veremos el porqué. Marie Renaud también hace un desgranaje muy bueno y para llegar a conclusiones. Las ciudades del sur de Grecia, las ciudades griegas, también podían haber pagado la daga que mató a Filipo, porque en realidad estaban siendo amenazados por un gobierno, por un reino que ellos consideraban un tirano.
había también un demagogo muy importante, que ahora no recuerdo, en Grecia, que se dice que también había pagado puesto precio a la cabeza. Bueno, la cuestión Bueno, la también cuestión es que está, tenía mucha gente que le quería bien, bueno, ¿no? Olimpia, Sí. a Pausanias, huyó, después de asesinar a Filipo, huyó, pero su pie quedó enredado en una viña, en una raíz, y cayó. La guardia de Filipo tenía órdenes de cogerlo vivo para poder interrogarlo. ¡Oh, qué sorpresa! Lo matan al momento. Ahí hubo una conjura, lo mataron, claro, cuando llegaron los jefes de la guardia y dicen, ¿pero lo habéis hecho? No, lo hemos matado porque es un traidor. Bueno, esto también pasa hoy en día cuando alguien mata a un presidente ¿Cómo? o cuando alguien tiene muchas cosas que hablar y se muere en una prisión de alta seguridad, se suicida. Y bueno, el presidente me recuerda aquel tipo de Lee Harvey Oswald que nunca estuvo claro y ya desapareció. Bueno, Bueno, y esto Harvey claro. Oswald sale de la prisión de Texas y está el vídeo, se puede ver en YouTube, pero una resolución buenísima. Los policías se apartan y lo mata a Jack Ruby. Jack Ruby, que es un mafioso italoamericano, le pega 4 tiros. Y a ver, el móvil, no, es que lo he vengado porque en realidad soy demócrata y he matado. Pero oiga, si usted es un mafioso, ¿es de la mafia? ¿No es un demócrata o un republicano? En realidad, después murió. Jack Ruby también murió en circunstancias extrañas. De una enfermedad, pero murió en un Vale. momento muy, muy oportuno. Bueno, la cuestión. Uh, Pausanias muere, el autor, evidentemente es colgado de los pies, como se hace con los que matan a los reyes en esa época, y se sabe que Olimpia fue a llevarle una corona de flores. Por lo tanto, hay otro móvil, que es el móvil de Olimpia, que quiere poner a su hijo en el trono, antes de que el hijo pequeño, el hermanastro de Alejandro, el hijo de Filipo, el macedonio puro, el del nuevo matrimonio, pues sea mayor de edad y represente una amenaza al trono. Podría ser, podría muy bien ser, ese señor era capaz, porque, y me diréis, ¿y cómo lo sabes que era capaz? Bueno, porque después hizo matar a los hijos de su rival, estos niños. Hay que asegurar las cosas, ¿no? Los hizo matar. Y la madre no la mató a la nueva mujer de Filipo porque ya estaban eliminados sus hijos. Uno era un bebé y la otra una niña. Pero sabemos que enloqueció porque vio delante de sus ojos cómo lo mataron. Por lo tanto, el móvil es posible, ella tenía gente en nómina que hizo lo que tenía que hacer. ¿Lo sabía Alejandro? No lo sabremos nunca, aunque yo me inclino a pensar que no. Era un hombre con un sentido del honor y del deber extraordinario y nunca jamás hubiera hecho esto. Pero lo que es cierto es que la madre muy bien podía haberlo hecho. La madre era experta también en ciencias ocultas, era pitonisa, tenía serpientes domésticas, los griegos antiguos las tenían, eso no es una cosa nueva. De aquí viene lo de pitonisa, porque creían que había dioses que se personificaban. Bueno, a todo eso Alejandro, en ese mismo instante, es declarado rey, porque hay otros posibles reyes, candidatos. Como tú has dicho, no es una monarquía electiva, no es una monarquía de sucesión directa, es una monarquía electiva, como lo fueron los reyes godos, los reyes germánicos. Reinaba el que era más capaz para hacerlo. Y en ese momento los amigos de Alejandro tuvieron la idea de: Alejandro, viva el rey, el nuevo rey de Macedonia. Había otro candidato que era Alejandro de Lincestis, príncipe de Lincestis, que es la zona noroeste de Macedonia. ¿Y este qué parentesco tenía? Eran primos, no sé si segundos o terceros, no eran hermanos. Y claro, el reino de Macedonia nace en Lincestis. Es decir, era muy posible que alguien lo enarbolara como rey. También estaba Arrideo, que era hermanastro de Filipo, si no recuerdo mal. Pero como era un débil mental, era una persona con una discapacidad mental, pues no
también existía el peligro de que algunos nobles no lo enarbolaran como rey para poder controlarlo. Bueno, en ese momento pasaron 48 horas muy duras porque Alejandro era un chico de 18, 19 años, no lo recuerdo, mentiría si lo dijera, pero era muy joven. 20 Y años tuvo cuando accedió al trono. 20 años, pues con 20 años no tenía el trono asegurado, había varios candidatos. Alejandro Alcestis se puso inmediatamente la coraza, la espada y se presentó delante suyo. Todos temieron lo peor, pero dijo, estoy aquí para ayudarte, cuenta con mi espada, ya ha habido suficiente sangre y estoy contigo. Y le ayudó. Se movilizaron y consiguieron controlar el palacio y las zonas circundantes. Entonces la noticia corrió por toda Grecia como la pólvora. ¿Y qué pasa? Que las ciudades que habían sido conquistadas por Filipo Vieron la y oportunidad, ¿no? donde se había instalado una guarnición macedonia, pero que en realidad querían ser gobernadas por sus propias instituciones democráticas, se rebelaron. Atenas derrumbó las estatuas de Filipo, lo declaró un tirano y constituyó una liga para hacer frente a Macedonia. Oh sorpresa, aquí tenemos la primera característica que es común a Julio César y a Napoleón Bonaparte, los tres la compartían. Alejandro se puso enfrente con 20 años de un ejército y avanzó y en días se plantó delante de Atenas. Claro, se quedaron todos de piedra, porque decían, este joven cachorro no tiene ni idea. No sé cuántos días, pero con marchas forzadas de 40 kilómetros al día, como hacía Julio César. En esa época, ya puestos. O Napoleón. Bueno, los tres fueron capaces de hacer hasta jornadas de marchas forzadas de 80 kilómetros. O sea, eso era algo impensable. Con un ejército formado y después no estaban cansados, ¿eh? Se giraban y luchaban como perros estos soldados. Si estaban cansados, se lo hacían pasar. Filipo fue el primero en introducir la milicia obligatoria y un ejército profesional, y su hijo lo aprovechó. Entonces, todos se quedaron así, madre, vamos bien con este. Las ciudades que se le rebelaron, él las conquistó, después no se portó mal con ellas, volvió a dejar la guarnición, no las arrasó, no quiso pasar por un tirano, realmente no lo era, aunque tenía una ambición desmesurada. Él quería emular a su padre y conquistar, pero no se conformaba con conquistar las ciudades, liberar las ciudades griegas del Asia Menor, sino que quería era conquistar todo el mundo conocido. Evidentemente, sus amigos, los parientes, pensaban que este tío, bueno, pues va de farol o se le va la olla, no lo va a hacer. Bueno, si no lo hizo. Y entonces, una vez pacificado Grecia en semanas, dice, vamos a reprender el proyecto de mi padre, y no solo eso. Me voy a hacer confirmar como Pokémon por la Liga Corintia y voy a atacar Persia. Persia es un país, el actual Irán, que era un reino enorme, un imperio enorme. Un imperio enorme. Que va más allá de Persia, de lo que ahora es Irán. Llegaba hasta Afganistán, Egipto, Afganistán, toda la zona de Judea, Babilonia, el Edom, la zona de Irán, la zona de toda Turquía, es decir, era un monstruo, millones de habitantes y varias civilizaciones, varias razas vivían en él y culturas. Bueno, pues se hace confirmar y dice, vamos a preparar la expedición de castigo y de conquista. Y se quedaron todos, ¿y este tío? Pues sí, señor. Y la preparó y se puso adelante invadió Asia, como lo llamaban ellos, atravesando el estrecho de donde está hoy en día Estambul. El Helesponto, se llama eso. El Helesponto, con 55.000 soldados. Liberó Frigia, que es la zona, es un reino que estaba bajo Persia, de la zona de Turquía, liberó las ciudades griegas de Turquía, no les impuso más cargas, iba acompañado de un grupo de científicos, poetas, iba acompañado de investigadores, de científicos, y una vez conquistado toda esta zona, demuestra su genio militar, porque yo lo estoy haciendo muy corto,
pero realmente... Bueno, las batallas, si te gusta la historia militar, adelante, pero yo cuando veo las batallas, la narrativa, a veces me pierdo un poco, ¿eh? Sería eterno. Sabemos que el rey de Persia enroló a soldados griegos como mercenarios para hacer frente a Alejandro. No le tomó en serio. Nunca pensó que era un genio militar, pensaba que era un joven cachorro y que lo domaría a la primera, y se vio que había perdido Frigia y toda la zona del Asia Menor en meses, porque fue en meses. Alejandro conquistó Tiro, Sidón y Biblos, las ciudades fenicias, inexpugnables hasta esa época, eran islas delante de la costa que él hizo construir parapetos y rellenar de tierra para convertirlos en penínsulas, que hoy en día existen como penínsulas. O sea, era un genio también de la construcción. Vuelvo a decir, pero hay la parte de tirano, no es que lo esté alabando, pero como ser humano, pues tenía unos recursos a su disposición y los multiplicó por 4. Con estos 5.000 soldados somete toda Fenicia, somete Judea, el reino de Israel. Los judíos vieron en él otro tirano que se les tiraba encima. Él quería entrar en el tabernáculo, quiso entrar en el reino, ahí en el reino, quiso entrar en Jerusalén, dentro que era el templo, el Santa Santorum, donde según la tradición vivía, estaba la alianza, y vivía Dios, Yahvé, Elohim, y los sacerdotes se tiraron al suelo y dijeron, preferimos morir que dejarte entrar. No tenía un pelo de tonto y admiraba el valor de la gente, eso también nos ha llegado hasta hoy. No era una persona arbitraria, y vio, no ganó nada con esto, un tío inteligente, yo no voy a ganar nada, y están dispuestos a morir, por lo tanto, cuidado. No entró, sometió toda Judea y cuando todos pensaban que volvería a Macedonia porque había dejado un regente, que a su madre Olimpia la tenía atada en corto y la madre quería echárselo de encima, había dejado un regente y todo el mundo pensaba, va a volver porque tiene 21 años ahora, no tiene heredero, no se ha casado y el trono de Macedonia está en el aire, puede morir en el campo de batalla. ¿Quién se va a quedar con el reino? Va a haber una guerra civil entre nosotros. No hace caso de nadie, no vuelve y conquista Egipto. Es importante la conquista de Egipto por varias razones. Aquí se hibrida, se empapa él de la cultura antigua egipcia, superior a la griega y a nivel teológico años luz. Va a ver, visita atravesando el desierto, pasando penurias, también todos pensaron que había muerto de sed y de inanición. Va al oráculo de Siwa, en el noreste de Egipto, y ahí es donde él sale transformado creyéndose un dios. Porque la pitonisa y los sacerdotes de Siwa le dicen que es hijo de Zeus Amón. Hay un cambio. Bueno, yo he leído que cuando digo, Sí, sí. por un contrapunto, cuando llega al oasis de Siwa a consultar el dichoso oráculo, el sacerdote que se le presenta habla mal griego y en vez de decirle hijo mío, le dice hijo de Zeus. No, yo como no sé griego, no sé si eso es posible, y entonces él dice, hombre, me gusta lo que me has dicho. No sé si Y eso si es no, cierto. si no se lo dijo, él creyó oírlo. Me he dejado una anécdota muy importante, porque no solo es anécdota, sino que nos muestra qué tipo de personalidad tiene. Perdón, acompañémonos un momento atrás. Estamos en Asia Menor, aún no ha conquistado ni Siro, ni Tiro, ni Sidón, ni Biblos, es decir, las ciudades de la Fenicia, ni Israel, está en Gordio, en el centro de Asia Menor, del centro de Turquía, donde existe un nudo que se llama el nudo gordiano y en el cual la leyenda dice que aquel que pueda deshacer el nudo gordiano será el rey del mundo, será un gran conquistador y el rey del mundo. Habrá demostrado su capacidad. Es un nudo que nadie podía
deshacer. Desconozco las características, pero nadie. Él lo intentó, estaba con sus generales, con sus amigos, que lo acompañaron, estos nobles jóvenes, formaban parte de su séquito. Estaba delante de la nobleza frigia y todos sudando a raudales porque no podía, Alejandro, no podía. Y dijeron, cuidado, porque a ver cómo vas a salir a nivel de propaganda de aquí. Ni corto ni perezoso, pasaron horas, él lo intentó de todas maneras, dice, hasta aquí he llegado. Saca el cuchillo, la espada y lo corta. Y todos así. Y los sacerdotes le dijeron, no hay nadie que se te pueda resistir. Eso ya nos da qué tipo de persona es. Nadie hubiera cortado el nudo. Ahora lo estamos diciendo, pero no se le había ocurrido a nadie en centenares de años. Ese nudo tenía que ser. Quizás no se atrevían por aquello de que si es algo sagrado, etcétera, ¿no? Él no tuvo ningún tipo de reparos, dijo, aquí no hay nada más alto que yo. Bueno, ha pasado una hora, estamos en Egipto. Pues si te parece, cortamos y dejamos el próximo programa. Bueno, pues si os ha gustado, poned un me gusta, como siempre digo, y podéis llamarnos, comunicaros mediante en los comentarios de iVoox, de YouTube, primungrados@gmail.com o mediante el WhatsApp, que ahora os voy a dar el número porque mi problema de memoria nunca me lo preparo y lo tengo que consultar siempre. El número del WhatsApp es 644-190223, con más 34 delante si llamáis desde fuera de España. Más 34 644 190223. Y bueno, con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Finish.